Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. Ya son las 8:44 de la mañana y está listo nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Edwin Villalobos, que es miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Panamá. Doctor Villalobos, buenos días. Bienvenido. Enciende su micrófono, por favor. El micrófono se enciende ahora sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme participar de su programa de comunicación a la población como miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Panamá. Estamos honrados. Feliz cumpleaños, profesor Cabrera. Gracias. Oiga, ustedes emitieron un comunicado amplio donde planteaban, bueno, más que todo, toda la situación que hemos vivido en este mes y tantos días por el tema del contrato minero. Y en ese documento abordaban la situación de el impacto en la salud de los ciudadanos producto de los bloqueos, los cierres de calles y las pérdidas de citas médicas. ¿Cómo se subsanaría o cómo pudiéramos recuperar todo lo que se ha perdido en este tiempo? Fíjense, llevamos más de 30 días con una paralización general de las actividades de todo el país. Esto ha ocasionado muchísimo estrés, ha ocasionado incremento en la pérdida de citas, el acceso a medicamentos, a cuidados de la salud responsables. Y nosotros como colegio médico tenemos una función particular que es el velar por el buen ejercicio de la medicina. Y en primer lugar y como primera línea de trabajo, el paciente en el centro de todas las actividades. Desde el inicio de la situación hemos apelado a la responsabilidad del acto médico a todos nuestros colegas y sobre todo a no abandonar a los pacientes y a las autoridades a proveer la mayor cantidad de recursos y canales de comunicación y de transporte para generar o prever un poco el impacto dentro de los cuidados del sistema de salud nacional, público y privado. Sin embargo, todos sabemos que hubo obstrucción, cierre de calles, el colegio médico no avala las protestas que vayan en contra de la libre circulación y la violación del derecho del paciente a recibir atención y del profesional de la salud a dirigirse a su puesto de trabajo para efectuar esto. De esa manera, nuestros comunicados han sido consistentes en que primero el paciente, segundo la profesionalidad de todos nuestros miembros, los agregados del colegio médico y las sociedades que participan dentro. Y además de eso, también nuestra voz ha sido de apoyo a la protesta en contra de la industria minera, que sabemos que es importante y necesaria, pero sin regulación es muy peligrosa. Ahora, lo que ha pasado durante todo este mes, bueno, todo lo hemos vivido, las genuinas protestas en contra del contrato minero, pero también el anarquismo y la radicalización de algunos grupos se mantiene. De hecho, yo leí, no he podido contactar a la persona, pero leí en algunos grupos de una persona que decía que su padre había fallecido en medio de las protestas porque definitivamente no se les permitió el paso. Y si se le hubiera permitido, es probable que eso iba a ser complicado porque estaba muy atrás de donde iniciaba el tráfico. ¿Qué estadísticas, qué información manejan ustedes como médicos de los puntos o de las situaciones graves que pudieron haber ocurrido durante todo este tiempo? Como sabemos, las redes sociales permiten el acceso inmediato a información. A veces tenemos que tener en cuenta las emociones, la molestia. A veces podemos tener un paciente, un familiar con una enfermedad dolorosa que le está causando mucho sufrimiento y necesita recibir atención pronta, expedita, oportuna para evitar o la muerte o que empeore la situación de este familiar o de este paciente. Nosotros no podemos corroborar por las quejas que han entrado por las redes sociales o los grupos si realmente estas situaciones se fueron dando tal cual lo indica la persona que está sufriendo o que está sintiéndose afectada por una medida de cierre de calles. Tenemos que tener en cuenta que antes de la mina el sistema de salud ha estado mal.
nosotros, antes de la crisis de la mina, el sistema de salud ha estado mal, los Eso pacientes es real, no todos lo siempre. vivimos, todos los que nos estamos asegurados y pagamos, sabemos que es malo. Nada más que la situación se complica aún más cuando tú ni siquiera puedes llegar a recibir esa atención que es medio mala, pues. Correcto. Los estudios alrededor del trabajo o de la industria minera han demostrado que, lastimosamente, en los países donde se ha desarrollado esta industria, eh, la mayoría de estos países y los estudios indican que ya tenían problemas e indicadores de salud y que fueron empeorados por la actividad minera, sin control, sin restricciones, sin mejora al sistema de salud alrededor de la población minera o de la situación geográfica donde se encuentran: agua, acceso, atención médica, atención de enfermería, vacunas, etcétera. Y es cierto, muchas personas deben haber, cientos de personas deben haber sufrido atraso en el cuidado de su salud, en el informe de un diagnóstico que estaban esperando, en la oportunidad de una cirugía, de un tratamiento, de una quimioterapia, de una terapia renal para los pacientes con insuficiencia renal. Nosotros nos hicimos eco también de las sociedades de pacientes, de las fundaciones de pacientes que estaban reclamando el paso hacia las citas, hacia la atención o el retorno de los hospitales hacia las casas, que en muchas ocasiones están en lugares apartados o lejos fuera de la ciudad de Panamá o de la provincia. Así que Doctor, sí, es cierto. ahora que usted lo menciona, y perdone que le interrumpa, lo del tema de las enfermedades producto del trabajo de las minas. Y recuerdo que en la Comisión de Comercio de la Asamblea, en medio de todo el debate por el contrato minero, una persona que no recuerdo si era médico exponía la situación en Penonomé. Y de hecho me acordé en ese momento que nosotros aquí, las veces que hemos entrevistado a pacientes con enfermedades renales o a médicos que hablan del tema, la pregunta que siempre nos hacíamos o nos seguimos haciendo es ¿por qué en Penonomé específicamente la cantidad de personas, hay una cantidad elevada de personas que salen de allí con esa enfermedad? Usted como médico, miembro de esta organización, ¿tendría algo que ver una cosa con la otra? Es un hecho, estimada Flor, es un hecho de que la salud depende de diferentes factores. Y uno de los factores más importantes de esos determinantes de la salud o de la enfermedad de una población es el entorno. Entonces, si el entorno donde esa población está viviendo o dedica gran parte de su vida a estar, viaja para trabajar allí o vive allí, ese entorno condiciona enfermedades que pueden ser cáncer de diversos tipos, enfermedades renales, enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades mentales. Entonces, Salud Pública del Ministerio de Salud y las diferentes oficinas de los sistemas de salud nacionales tienen estadísticas que van relacionando en cada población cuáles son los factores de riesgo más importantes para desarrollar enfermedad, cuáles son algunos factores protectores en otras poblaciones, pero definitivamente usted va a encontrar que hay grupos humanos que van a tener características similares de zona geográfica, tipo de agua, acceso o no a ese tipo de agua, cuáles son las capacidades que tienen de recibir atención por centros de salud, por policlínicas, por hospitales regionales o provinciales, y toda esa información se explota de manera tal que pueda dar una luz sobre lo que usted está preguntando y que nosotros como médicos en la consulta vemos pacientes y empezamos a encontrar patrones. ¿Por qué en esta población tenemos más personas jóvenes con diabetes o por qué estamos encontrando más cánceres a nivel del Instituto Oncológico, que es nuestro Centro Nacional de Cáncer? ¿De dónde están viniendo estos pacientes? Yo no estoy autorizado ni tengo la especialidad como para decirle a usted, efectivamente esto es producto del ejercicio minero o de la industria, pero definitivamente que hay que hacer más estudios. Nosotros en nuestro comunicado exhortamos, invitamos, solicitamos, exigimos que se empiecen a desarrollar estudios de salud multidisciplinarios para determinar cuáles han sido los daños a través de estas décadas de explotación minera, porque la explotación metálica incluye la utilización de químicos y de tóxicos que se van quedando en el ecosistema alrededor de esa mina, y que si la mina no es combinada, disculpen que se combinen esas palabras, si no es forzada
a tratar el agua, a mejorar las fuentes de agua, a tratar el suelo que han contaminado con el ejercicio o la práctica de la mina, definitivamente las poblaciones aledañas van a tener a lo largo del tiempo y en un tiempo muy largo una contaminación de su tierra, de su agua, de su aire, y esto va a conducir a problemas de salud que probablemente estamos viendo hoy, producto de las décadas pasadas, pero que en las próximas décadas vamos a ver el resultado de lo que no se ha podido efectivamente demostrar que ha sido controlado, tratado, prevenido y que esas poblaciones han sido realmente mitigados esos riesgos. No lo sabemos, no hay luz sobre esto. Entonces, este es uno de los compromisos que tiene que adquirir todo el país a partir de lo que ha ocurrido el día de ayer en Panamá. Ahora, doctor Villalobos, hay un elemento interesante a este argumento que nos está dando, y interesante y valioso, por cierto, y es que en la administración Varela, el doctor García Ballarini, que después pasó a Director ser subdirector y luego director de la Caja de Seguro Social, pero antes de ocupar esos cargos, el doctor Julio García Ballarini, encabezaba o lideraba un equipo que hacía un censo de salud. Así es. A lo largo de todo el país, y que aquí lo entrevistamos, bueno, estábamos en el otro lado varias veces para hablar de esa estadística. Y en esos informes que él nos daba, a mí nunca se me ha olvidado, estamos hablando de la administración Varela, hace ya que esta administración ya va para su 5º año, y eso se hizo en los 2 primeros años de Varela. Ya se registraban una estadística de una serie de, no sé si ustedes le llaman comorbilidades, en el área de Azuero, no solamente en Coclé como provincia, sino en el área de Azuero, de una reincidencia de casos muy puntuales. Vaya usted a saber por qué, que bueno, lo interesante de la data de un censo o de una encuesta es precisamente eso, determinar a qué se debe que hay tanta reiteración de casos de... Hay muchos pacientes de hemodiálisis, por ejemplo, que tienen que hacerse mucha hemodiálisis en la región, y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, como siempre pasa en este país, llegó el nuevo gobierno y no se ha sabido más nada de los censos de salud. Totalmente de acuerdo, profesor. Esa es información valiosa. El método científico nos dice a nosotros, usted tiene una sospecha, se está viendo un aumento de pacientes que están requiriendo medicamentos para la hipertensión, está viendo un aumento, una incidencia mayor de, por ejemplo, de violencia o de heridos por arma de fuego, etcétera. Usted tiene una sospecha y usted transforma eso a un proceso de levantamiento de datos para poder decir, ¿es correcta mi sospecha? Si existe aquí un patrón que va en detrimento de la salud de los pacientes, llámese la enfermedad renal, llámese la diabetes, llámese el cáncer, y usted entonces ya tiene una información base para empezar a desarrollar sobre esa información científica políticas de salud que pueden ser, en primer lugar, deberían ser investigación para entender mejor el fenómeno, y posteriormente a esto y de haber entendido la metodología de mitigar el aumento o la evolución de los pacientes que ya existen, que no haya más pacientes con estas condiciones que usted ha visto que han crecido. Es correcto, si después del 2014, 15 se hizo ese levantamiento de data y el programa de Censo Nacional de Atención Primaria o de enfermedades de atención primaria no se continuó, lastimosamente nosotros a nivel nacional no tenemos permanentemente esa comunicación del Estado diciendo esto es lo que hay, sino que tenemos que ir a buscar con el investigador que hizo el esfuerzo, entender qué hizo, invitarlo a una conferencia en el Hospital X, ya sea el complejo, el Hospital del Niño, el Santo Tomás o algún hospital privado, para empezar a entender un poco como gremio qué está pasando. Lastimosamente, la información estadística de salud no es una práctica del día a día, anual, semestral, trimestral, que nosotros podamos tener un acceso abierto y completo. Además que faltan recursos también. El sistema de salud también le falta recursos para poder levantar esta data, para poder continuar programas que sean buenos. Han habido muchas iniciativas de salud a nivel de atención primaria a lo largo de las décadas que empiezan y luego no se continúan.
esto debería ser parte de la reingeniería que requiere nuestro sistema de salud para poder de verdad asignar los dólares, el dinero escaso que hay donde realmente se necesita. Y esto es parte del esfuerzo de los gremios de salud. En ese sentido, doctor, entender que cada dólar que se mete en salud es una inversión, no es un gasto. Inversión en nuestros ciudadanos, en la salud de los ciudadanos panameños. Una Doctor población Villalobos, enferma, muchas gracias. Una población enferma jamás va a poder ser productiva Claro, y generar crecimiento. y le cuesta más al Estado. Así es. Le cuesta mucho más. Doctor Villalobos, muchas gracias por darnos este espacio, este tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Luego.